Hola, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a estas suerte de videos que hemos denominado periodistas para principiantes, pero que en realidad no son más que reflexiones en voz alta de mi parte, como práctica y como cosecha de tantos años de estar en el medio. Y el tema de hoy va a ser las entrevistas y sobre todo cómo hacer una buena entrevista. Pasa muchas veces que uno está en un estudio y de pronto entra un productor y te sienta a un entrevistado. Caramba, dice uno, no me preparé, recorcholis, no he estudiado, ¿qué voy a hacer? O tal vez uno conoce al entrevistado, pero le interesa poco. O a lo mejor uno está corto de tiempo porque ve que solamente nos quedan 15 minutos de programas. Pueden pasar absolutamente miles de cosas en el momento en que uno está al aire. Pero ¿cómo hago entonces una buena entrevista? Yo creo que lo fundamental a la hora de hacer una buena entrevista es poner en práctica la escucha activa. Es decir, más allá de que conozca mucho, poquito o nada a quien tengo enfrente o a quienes tengo enfrente, lo importante es escucharlos de manera activa. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están contando? ¿Cuáles son esas palabras claves que entiendo pueden ser de interés para los oyentes, para los televidentes? ¿Cuáles son? Palabras claves que me sirven de ancla o que me sirven de cuerda para agarrarme y para poder continuar en esta suerte de ida y vuelta entre preguntas y respuestas. Porque puede ocurrir, como decía al comienzo, de que no sepamos nada respecto del entrevistado, pero sin embargo, si uno además utiliza el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero que absolutamente se puede desarrollar, y si uno tiene la práctica de la escucha activa, prestando atención, puede ir a esos lugares que son de interés para el entrevistado y que más va a enriquecer esa entrevista que estamos realizando. A lo mejor, por ejemplo, yo entiendo muy poco de fútbol, pero eso no quita que yo escuchando lo que me estén diciendo, o lo que me están narrando, lo que me están contando, no pueda ir preguntando. Al margen de que además creo y considero que hay que humanizar las entrevistas y que el entrevistado no solamente es a lo mejor un político, un deportista, un artista en donde solamente tenemos que encasillarlo en ese lugar y en ese tema específico que tal vez viene a contar o viene a querer comunicar. Ayudar y darle una mano, generar un puente con el entrevistado, implica sí, por supuesto, desarrollar ese tema por el cual se lo invitó, por lo cual la producción lo ha invitado a sentarse enfrente de uno, pero hacerlo también de una manera cordial, de una manera familiar, de una manera amena. Y esto quiere decir, por ejemplo, poder transitar un poco y ubicar a la audiencia en tiempo y en forma respecto a que, ¿de dónde viene este invitado? ¿Cómo fue que llegó al cargo al cual llegó? ¿Qué pensaba respecto a estos mismos temas unos años atrás? ¿Qué es lo que avisora a futuro? ¿Qué hobbies tiene a lo mejor? ¿Qué tipo de música le gusta escuchar? Sacar a veces al invitado de el lugar por el cual se lo invitó, por ejemplo al político, poder correrlo del personaje o de la estructura del político al artista, del mero hecho de subirse a un escenario. Es poder transitar también la cotidianidad de ese invitado. Y charlando de esta cotidianidad y de este mundo que nos rodea a todos por igual, el invitado también se va sintiendo más cómodo. Y a medida que el invitado se va sintiendo más cómodo porque vamos tratando temas casuales, es mucho más fácil empezar a abordar temas de mayor complejidad. Noto también muchas veces que los periodistas y las periodistas, en el son de querer lucirse, hacen preguntas eternas. Y para preguntar algo muy sencillo, hacen todo un círculo complejísimo en el cual finalmente no se dice nada. Y
El entrevistado, tratando de entender qué fue lo que se le preguntó, intenta responder. Las preguntas tienen que ser sencillas, tienen que ser directas. Y no hay que tener miedo de lo que se pregunta. Cuando uno pregunta con educación y cuando uno pregunta con respeto, el que está del otro lado, que maneja mucho mejor que uno aquel campo por el cual se está presentando, lo político, lo deportivo, el arte y tantos otros temas más, va a responder con la cintura con la cual habitualmente responde todas las entrevistas. Pero si además ve que es bien tratado, más allá aún de que uno pueda estar en las antípodas de pensamiento de la persona que tiene enfrente, si el otro o la otra persona entrevistada entiende que uno, más allá de pensamientos tal vez divergentes, no deja de hacer esto que estoy marcando, que es la escucha activa, y demostrar en ese momento, en ese instante, en ese precioso presente, un interés genuino, va a responder desde ese lugar, en ese presente, en ese instante, y con un genuino interés. Y eso es lo interesante de la interacción con el invitado. Por supuesto, con los años y esto es algo que tal vez se podría discutir más, ¿verdad? Pero yo antes de salir al aire pregunto, por una cuestión de educación, ¿hay algún tema del cual no quieras hablar? Porque a lo mejor realmente tener un invitado que está incómodo no vale la pena. La mayoría de las veces, y me atrevería a decir que arriba del 90% de las veces, por no decir un número más alto, el entrevistado te dice pregúntame lo que quieras. Yo no recuerdo que nadie me haya dicho no, de esto no me preguntes, pero bueno, es por poner un porcentaje. Y a partir de ahí comienza la conversación. Entonces, como decía en el primer video de esta serie de videos de periodista para principiantes, si uno es genuino, si uno sabe quién es, si uno sabe dónde está parado, cuál es su ideología, su creencia religiosa, etcétera, etcétera, va a mantenerse en eje a la hora de realizar una entrevista, pero va también a ser lo suficientemente amplio para entender que tal vez el otro tenga otra línea de pensamiento y quizá nunca más tengamos a una persona de esas características, de ese pensamiento, de esa trayectoria, de esa experiencia que tenemos frente a nosotros. Entonces, interesarnos por el otro realmente y verídicamente nos va, pero, y esto se lo firmo, nos va más tarde o más temprano a sumar un conocimiento que no nos va a quitar, no nos los va a poder quitar nadie. Entonces, en vez de ponernos a la defensiva y decir mi verdad es la verdad y lo que usted dice está equivocado, algo que últimamente pareciese ser, no de forma completa, pero sí utilizado por varios periodistas y periodistas que en el son de lucirse o de ser o de componer grandes personajes dentro del ámbito de la comunicación, intentan ser punzantes y dentro del campo de lo punzante, más allá de interrogar con inteligencia, tratan de, hasta algunos, afortunadamente no muchos, pero algunos, de hacer quedar mal parado al invitado. Por el contrario, yo creo que lo verdaderamente importante es hacer lucir al invitado, porque si el invitado, y vuelvo más allá de que esté en las antípodas de nuestro pensamiento, si el invitado se luce, uno se luce. El programa en el cual uno está se luce. Una entrevista aburrida donde solamente el que conduce o está haciendo la entrevista tiene la verdad absoluta es aburridísimo. Y nadie lo quiere ni ver, ni escuchar, ni leer. En cambio, una entrevista en donde hay una ida y vuelta con respeto, con interés genuino, con escucha activa y con preguntas interesantes, hace que el oyente y el televidente, o luego en la transcripción de la entrevista, el lector, se interese por aquello que está viendo, leyendo, escuchando. Ahí la clave de hacer una buena entrevista. Quien se tiene que lucir,
más allá de si estamos de acuerdo o no con la persona que tenemos enfrente, es el entrevistado. Ese es quien se tiene que lucir. Y uno lo que tiene que hacer es su trabajo, es vehiculizar esa información y acompañar al entrevistado por todo un trayecto para que aquello que vino a contar al aire sea claro, sea interesante, sea ágil y sea válido. Tal vez no para toda la audiencia, pero sí para una parte. Y cuando uno logra eso, logra realmente hacer una buena entrevista. En una entrevista, lo importante no es que yo me luzca con mis preguntas. Lo importante es que se luzca el invitado. Eso es lo que le da valor a una entrevista. Espero que estas pequeñas reflexiones les hayan servido. Nos volvemos a encontrar en un próximo video. Desde ya, muchísimas gracias por estar del otro lado. Chao.